el retorno sobre activos lo podemos diferenciar en dos partes, como hablábamos al principio, que es margen y que es rotación. ¿De acuerdo? El margen y la rotación, y lo que nos interesa es que haya mucho margen. Sí, yo mateix. Sí. Bueno, continúo. Lo que nos interesa es que haya mucho margen, perdón, que haya mucho... Sí. Lo que nos interesa, insisto, es que haya mucho margen y mucha rotación, pero no siempre es posible. Entonces, lo más importante es que haya o un margen alto y una rotación baja, o bien que vayamos a países donde podamos vender más, que sería mayor rotación, pero que tengamos márgenes más bajos. Y luego tenemos el retorno del accionista, ¿no? Que el retorno del accionista al final es, a partir del ROA y de cómo yo me estoy financiando, ¿sí?, me va a generar la rentabilidad para el accionista. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, que es qué posiciones tengo yo, qué capacidad tengo para crear beneficios y qué capacidad tengo para efectuar pagos. Es muy importante. Si estamos en una posición, como vemos arriba, donde la situación financiera es positiva y la situación económica también, en la posición 1, es donde todos queremos estar, ¿sí? Porque es donde realmente, bueno, vamos a tener beneficios y vamos a tener capacidad de generar pagos. Por el contrario, tenemos la posición 3, donde vamos a tener poca capacidad de beneficios y encima tenemos poca capacidad para efectuar pagos. Pero es que puede ocurrir que tú tengas mucha situación financiera positiva, como sería la posición 4, pero al no generar beneficios, ¿sí?, poco a poco ese dinero que tú tienes como, bueno, con una situación financiera excelente, como no generas beneficios, no generas ventas, se va distorsionando y se va deteriorando. Y puede pasar el caso contrario, que tú tengas una situación financiera complicada, pero como tienes beneficios, con la promesa de los beneficios tú puedas negociar endeudamiento que te pueda permitir tener una situación financiera pues más adecuada. Por lo tanto, estaríamos hablando de una posición ideal en el 1 y una peor posición en el 3. ¿Para qué es importante el capital circulante? Bueno, pues para solvencia y liquidez del negocio, para conseguir un crédito bancario, sobre todo para acudir a oportunidades de mercado, fidelizar a los clientes con créditos y realizar unas inversiones inteligentes. Y un capital circulante negativo, ¿qué nos va a provocar? Bueno, pues cosas malas. No obtenemos crédito de los bancos, no invertimos en oportunidades, no podemos crecer, nos falta confianza del mercado, de los accionistas, no consigo objetivos de beneficio, tengo ineficiencias operativas, no pago a los proveedores, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Que en el cloud todo esto cambia. O sea, estábamos viendo indicadores de on-premise. Ahora vamos a ir a lo que es el cloud. Y en el cloud tenemos nuevas palancas. Básicamente tenemos nuevas palancas que son totalmente distintas al on-premise. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos una primera palanca que es un precio de suscripción, donde de alguna manera el precio de suscripción, ¿qué ocurre en cloud? Bueno, en cloud lo que está ocurriendo es que los márgenes de los proyectos nos bajan, los proyectos son mucho más pequeños y al final es una tendencia más a rotación, ¿sí?, que a margen. Entonces, como estamos pasando de un modelo de servicios en consultoría a un modelo de plataforma en el que de alguna manera alguien se suscribe y que tiene un ingreso recurrente, pero no es tanto como lo teníamos en el on-premise, para poder conseguir una clave en cloud que es el tamaño de la base de datos de clientes y cómo crezco en base de clientes, pues bueno, debo ser bastante competitivo en el precio de suscripción. Por lo tanto, es una de las palancas más importantes en cloud y uno de los indicadores que más se tiene que medir.
La manera más rápida de crecer en cloud es, bueno, incrementar el número de usuarios por cliente, sea por un modelo de asientos, sea por un modelo de database record, con marketing automation tools, etcétera, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el tamaño de la oferta y el precio de suscripción y cómo nos cuesta adquirir a esos clientes, pero como nuestros márgenes están bajando y los proyectos son más pequeños, etcétera, no podemos tener los mismos costes de ventas que en su día teníamos en on-premise. Y se tiene que cerrar muy rápido los leads. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre cierre muy rápido de las tasas de victoria y el equilibrio entre lo que es el coste de ventas que necesito para generar eso. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un cambio. En el on-premise, de alguna manera, marketing veíamos que tenía un 6, un 7% más o menos, y el coste de ventas estaba casi centrado en la venta, ¿no? En visitar, etcétera. En cloud, el cliente se puede conectar a internet, etcétera. Por lo tanto, hay un cambio donde toma más importancia los costes en marketing, sí, que lo que es el coste de ventas en sí. ¿Para qué? Para tener una maquinaria eficiente que mediante nurturing o mediante cualquier tipo de herramientas de este calaje nos permita bajar el coste de ventas por tener un lead muy educado. Si tú tienes un lead muy educado, pues el coste de ventas que vas a tener que generar con tu fuerza de ventas, no con marketing, ¿sí? Va a ser, lógicamente, mucho menor. Entonces, el coste de ventas de marketing va a ser más alto, pero vamos a tener que buscar nuevas herramientas para educar los leads y llevárselos educados a la fuerza de ventas. Los costes de implantación tienen que ser más bajos. El cliente va a exigirlo. Y por último tenemos un indicador que también es muy crítico, que es el ratio de churn, es decir, la erosión que yo tenga en la base de datos de mis clientes. ¿Por qué? Porque, y normalmente se estima que debería ser entre un 12 y un 14%. ¿Y eso por qué? Porque el ratio de churn, al final, es lo que me va a medir la rotación que yo pueda tener. Tengo menores márgenes, lo que me interesa es mayor rotación. ¿Cómo lo puedo hacer? De dos maneras, ¿no? Es decir, subiendo mi base de datos de clientes y teniendo unos ingresos recurrentes. Por lo tanto, ratio de churn es crítico en cloud. Como veíamos, el ROA es crítico también. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar por una estrategia de margen. O sea, vamos a crear una IP. Pero esa IP va a implicar también movimientos de cash flow. ¿Por qué? Porque vamos a montar una IP que va a entrar a través de margen de beneficios, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que entramos con un margen de beneficios por una IP porque es un producto específico para un cliente, pero para ser competitivos en el cloud lo que tenemos que hacer es, como ya habíamos hecho en algunas ocasiones, paquetizarla y venderla y clonarla. ¿Para qué? Para conseguir pasar de una estrategia de margen que no es factible en el cloud y que tenemos que pensar que esa inversión normalmente se estima en unos 18 o 19 meses para conseguir el punto muerto en sí de la inversión. La clonamos y ¿qué conseguimos entonces? Entrar en el ROA vía una estrategia de rotación, que es la crítica en el cloud. Las necesidades de capital circulante, como veíamos antes, cambian. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una plataforma que nosotros vamos a escalar en función de una serie de tamaños de récords y no en el primer momento vamos a conseguir economías de escala. Con lo cual, tenemos costes de infraestructura de generación de demanda en línea. El marketing es mucho mayor, el coste en marketing. Costes iniciales de infraestructura de hospedaje en el caso de que el partner, bueno, pues tenga la intención de hacer hosting, si no en sí ya viene incluido en el precio de suscripción. La infraestructura de la migración de los datos, la integración de las ventas, la infraestructura de CRM. Claro, con todo eso implica que tenemos unas necesidades de capital circulante mayor, pero nuestros ingresos, en el fondo, son menores hasta no alcanzar un punto crítico de la base de datos, donde generamos mucha rotación. Entonces, ese es un punto crítico.
Principales KPIs de cloud, aparte de las palancas que hemos visto, el margen bruto de suscripción. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cogemos una IP, esa IP, y sobre todo por eso he explicado el cuadro de mandos, porque en el cloud es crítico. Es decir, ¿qué busca una empresa cliente en el cloud? Busca varias cosas, pero entre ellas busca 3 cosas. Un modelo de solución, punto 1. Punto 2, transformar lo que era la inversión, lo que todos conocemos como CAPEX, en un renting, en un gasto operativo. ¿Para qué? Para tener simplemente el gasto operativo, no tener la inversión y sobre todo, como no tienes la inversión, no tienes que financiar esa inversión y tu balance queda mucho más limpio de cara a gestión de los créditos. Eso es lo que busca una empresa básicamente en un modelo de cloud, aparte de otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es considerar y conseguir que nuestra IP la podamos transformar en una IP clonable. ¿Y de qué manera lo vamos a conseguir? Bueno, lo que nos interesa son a nuestros clientes plataformas de suscripción que de alguna manera tenga vinculación con los KPIs. De ahí salen los Marketing Automation Tools y otro tipo de herramientas. ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite añadir a esos KPIs la consultoría. Entonces, si añadimos a los KPIs la consultoría, de esos KPIs volvemos a tener, ¿sí?, un margen bruto de servicios que pensábamos que podíamos llegar a perder. Por lo tanto, el margen bruto combinado, pues bueno, no debería ser mayor de un 62%. El coste de ventas y marketing, como hemos visto que los proyectos son mucho más pequeños y tienen costes mayores de marketing, etcétera, pues bueno, deberían ser inferiores a un 15%. Los costes generales y administrativos, bueno, en todos los casos, no solo en on-premise también deberíamos considerarlo. Es decir, son costes fijos. Si nos bajan las ventas, no nos bajan esos costes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que debería ser inferior a un 15%. Y también cobra relevancia el EBITDA y los ingresos por empleado. El ratio de servicios de software nos cambia. En el partner promedio, en un on-premise, estábamos hablando de un ratio de servicios software de 1,92. Sin embargo, en el cloud estamos hablando de un 0,72. Si no conseguimos pasar servicios vía consultoría, etcétera, pues bueno, nuestros ratios van a cambiar. La composición de los servicios es bastante distinta, ¿no? Son servicios mucho más pequeños porque nos estamos centrando en lo que es la plataforma. Y como tal, los servicios que habían un on-premise, pues en el cloud no lo son. Por lo tanto, en el cloud, en definitiva, necesitamos otro tipo de indicadores. El coste de adquisición de clientes. Bueno, el coste de adquisición de clientes también es el mismo. Es decir, el coste de adquisición de clientes lo tenemos que reducir en un 75% para no estar perdiendo margen. Tanto en marketing como en ventas. Y como decía, cambia el marketing y cambian las ventas. La inversión en adquisición de clientes. Bueno, pues debemos buscar temas de financiación compartida en temas de marketing, etcétera, etcétera. Impacto en ventas. Bueno, pues tiene que ser mucho más rápido. Por lo tanto, debemos hacer mucho más énfasis en las herramientas de marketing para tener el lead educado y poder cerrar mucho más rápido el lead al cliente. La composición de los ingresos, bueno, pues tenemos que buscar un equilibrio de recurrente que nos permita generar rentabilidades como hemos visto. Por lo tanto, en cloud, bueno, pues vamos a vender muchos más proyectos, muchos más clientes para facturar lo mismo. Vamos a incrementar la rotación, el margen es mucho menor y por tanto de ahí que el ROA cobra mucha importancia. Se reduce mucho el tamaño de los proyectos, el coste de adquisición de clientes tengo que ser un 75% menor para poder ser rentable y por tanto lo que tengo que hacer es aplicar Marketing Automation Tools, Nurturing, etcétera, para poder educar al lead en la fase de marketing. Tengo que apalancar la inversión en branding de fabricante, buscar temas de marketing, de co-marketing. Y por lo tanto, al final, el marketing y las ventas tienen que ser como un coche coreano, ¿no? Una maquinaria eficiente y de bajo coste y donde yo, sobre todo en el cloud, pueda tener una IP propia que podamos paquetizar y que podamos generar mucha rotación. Y eso son básicamente las claves. Por lo tanto, estaremos de acuerdo que en el cloud como en on-premise no podemos utilizar los mismos indicadores.